Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición de nuestro programa Camino de Encuentros, diálogo de la realidad social. Y el día de hoy vamos a estar abordando en este primer foro del año el tema emergencia educativa, el impacto en el desplazamiento humano. Que quiere ser una propuesta de diálogo y sobre todo una propuesta de análisis basada en la reflexión del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, en la que hizo un llamado a las distintas entidades católicas, a los distintos movimientos pastorales a asumir el cuidado de la población migrante que está en desplazamiento por distintas circunstancias, sobre todo en una realidad tan concisa como es el acceso a la educación, en el acceso a la justicia educativa. Es por eso que hoy, desde Fe y Alegría, en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, a través de Radio Claret, hemos decidido organizar este primer foro radial con este objetivo de poder tener un discernimiento en torno a esta realidad y en torno a distintas dinámicas que se están llevando para darle una respuesta, sobre todo en un derecho tan básico como lo es la educación. Y bien, sabemos que la migración se produce por productos de guerras, transiciones democráticas que no conllevan a un consenso de los países, el cambio climático y distintas realidades que están golpeando nuestra región. Pero ante eso queremos también poder dar una respuesta, queremos poder darles. También agradecemos a la plataforma, ¿no?, de Radio Claret y la plataforma de Radio Hogar, que son las dos emisoras por donde se transmite y se podemos llegar a distintas comunidades, a distintos agentes de pastoral para brindarles estos insumos en torno a la realidad y que ellos lo puedan hacer vida y trabajar en sus comunidades. Y bien, el día de hoy vamos a tener a dos invitados. Aquí me acompaña presencialmente el señor Elías Cornejo, quien es el coordinador de promoción social de Fe y Alegría. Y también me acompaña Juanita Bedoya, especialista en educación del Servicio Jesuita para Refugiados de Latinoamérica, que está de manera virtual desde Colombia. Y bien, con ellos es que vamos a ir teniendo este intercambio del día de hoy, este intercambio sobre la parte, ¿no?, de la realidad de la educación, sobre todo en algo tan importante y algo tan complejo como es el desplazamiento humano y cómo tener. Y bueno, para entender la magnitud de este problema, tenemos que recordar que vivimos en una región donde los conflictos armados, la pobreza, han y siguen desplazando a millones de personas. Ahora tenemos que sumarle otra variable, el cambio climático, que juega un papel fundamental también y una parte crucial en la forma en que las comunidades se van desarrollando y se quedan o se hacen parte de un territorio. Según datos de la UNESCO del año pasado, más de 244 millones de niños y niñas y jóvenes no tienen acceso a la educación en el mundo, y muchos de ellos no tienen acceso debido al desplazamiento forzado, a las crisis humanitarias que rigen en el mundo. Y tenemos que hablar pues de que esta es una realidad que como sociedad nos desafía. El derecho a la educación es un pilar fundamental de nuestra humanidad, sobre todo porque en contextos de movilidad nos permite sobre todo desde la educación poder hacer herramientas de integración con las comunidades para que las personas puedan acceder a las comunidades de acogidas y poder ser integrados. Pero nos topamos con una gran realidad aquí en Panamá y en Latinoamérica. Tenemos sistemas educativos inadecuados
inadecuados, inexistentes, y también sistemas educativos que son reflejo y reproducen la discriminación. En este escenario, las organizaciones educativas desempeñan un rol crucial para que trabajen incansablemente para que garantizar, ¿no?, que estos jóvenes puedan acceder a una educación que no solo le provea de conocimiento, sino que sea una educación integral que genere estabilidad. Incluso se habla de la época de replantearse la forma de concebir el aula como un espacio físico o el aula como un espacio abierto para enseñar, educar y transformar. Y es por eso que, bueno, vamos a iniciar esta primera parte de intercambio con nuestros dos especialistas, donde vamos a estar abordando ese tema. Y bien, iniciando con el señor Elías y luego continuaríamos con Juanita, les haría la primera pregunta. ¿Cómo ustedes ven actualmente y en este momento la realidad educativa en los desplazamientos humanos en Latinoamérica? Señor Elías. Bueno, muchas gracias, Alberto, y gracias a Juanita por estar conectada desde Colombia con nosotros, y a la gente que está conectada también. Agradecer a Radio Claret la oportunidad por estar permitiéndonos esto. Y bueno, en primer lugar, hay dos cosas bien importantes, Alberto y audiencia. Para mí, lo particular de esto es que lo significativo es que 21% de la población que ha ingresado al país en los últimos 2 años es menor de edad, la que ha entrado por el Darién, 21%. Sin embargo, la población que vive en Panamá menor de edad, migrante, representa alrededor de 8% de la población que está establecida en el país. Sin embargo, de esa población, menos del 5% está inscrita en el sistema educativo oficial. Eso significa que hay un alto número de niños, niñas y adolescentes que no están ingresando al sistema educativo porque no se les permite por diversas razones. Entonces estamos hablando de un grupo etario bastante vulnerable, bastante importante, y que significa, digamos, un insulto. Yo siempre digo esta palabra porque me parece que es la palabra correcta. Es un insulto a la dignidad humana, es un insulto al derecho a la educación. El próximo viernes 24 estamos celebrando el Día Internacional de la Educación, y representa para mí un momento propicio el decir que mientras nuestros sistemas educativos excluyan mínimamente o de alguna manera a cualquier persona, a cualquier niño, niña, adolescente, está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Juanita, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Un saludo a todas las personas que están viendo, escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera sumarme a esas palabras de Elías. En el caso de América Latina y el Caribe, es importante reconocer que es un continente en el que ya per se hay muchas experiencias y expresiones de violencia, ¿no? Entonces, las personas que están migrando forzosamente, bien sea de un país a otro o incluso el desplazamiento forzado interno, pues ya se da en contextos de violencia estructural, donde de por sí algunos sistemas educativos formales no están lo suficientemente fortalecidos. Y a esto se suma una crisis migratoria o unos flujos migratorios en los que una de las primeras cosas que sucede cuando las personas migran forzosamente de su lugar de origen es que interrumpen sus trayectorias educativas. Entonces, esto implica un riesgo y muchos desafíos para el desarrollo físico, cognitivo, emocional de las niñas, niños y adolescentes, pero también de las relaciones afectivas entre las familias, por ejemplo. Entonces, yo allí pondría eso en primer lugar, como poder reconocer qué es lo que implica y qué significa para las niñas, niños y adolescentes salir de un sistema educativo formal a causa de la migración forzada, y adicionalmente, en el caso de aquellas personas que sí pueden acceder a la educación en el lugar de destino,
pues nos encontramos con un sistema que en algunos casos no los puede incluir de la manera más pertinente, teniendo en cuenta las afectaciones dadas por la emergencia humanitaria o por el conflicto armado o por el cambio climático o por la razón que sea que hayan migrado. Gracias, Juanita. Y les tengo otra pregunta, ¿no? En este esquema, ¿no? De este análisis que vamos haciendo sobre la educación y el tema, ¿no? En el desplazamiento humano. Y la parte, ¿no? ¿Qué qué retos se tienen actualmente, ¿no? En este contexto? Están habiendo, bueno, ayer fue las elecciones, perdón, la toma de posesión de Donald Trump después de las elecciones de noviembre. Han habido una serie de cambios. Tenemos, como lo hemos definido en el trabajo que venimos haciendo en Fe y Alegría con la dinámica de la población migrante, zonas de atrapamiento social, donde se han quedado muchos grupos de migrantes varados. Pero ¿cuáles son estos retos, no? Sobre todo en algo como permitir para que esta población acceda a recibir justicia educativa. Bueno, para mí es muy importante comenzar leyendo una frase de un dibujito que hizo una niña colombiana que encontramos en un albergue del gobierno mexicano en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y que decía lo siguiente: es triste estar atrapado en la soledad, la vida no es tan fácil como parece. Y había dibujado un osito acostado sobre un árbol y unas florecitas. Entonces, con muchos colores, pero a pesar de eso el mensaje que transmite es como no es de escepticismo, parecería que fuese escepticismo, pero es de una profundidad muy grande. Entonces, el atrapamiento social en el que se encuentran muchas de estas poblaciones para nosotros representa un enorme reto. Ese es el primer gran reto. ¿Cómo enfrentar o cómo apoyar o acompañar a estas poblaciones en atrapamiento social, que aparte tienen problemas socioafectivos, de relaciones internas, de fracturas familiares? Y una cosa que es muy importante y que yo creo que es determinante a la hora de ver el tema educativo, es algo que nosotros descubrimos en los niños con los que trabajamos en el proyecto Tejiendo Amaneceres, que tiene la característica de abarcar a los dos grupos, niños panameños y niños migrantes, en nuestras instalaciones en Fe y Alegría. Y allí descubrimos que, por ejemplo, más del 70% de los niños tiene problemas de lectoescritura. Es un reto muy fuerte a nivel de nuestra, digamos, de nuestro trabajo. Pero también a nivel de la resolución de problemas socioemocionales es bien interesante que el indicador dice que es el 85% de los niños con los que trabajamos tienen problemas de relaciones socioafectivas. Y más todavía tenemos también el tema de la resolución de problemas ejecutivos. Si nosotros ponemos en el tapete estos problemas que descubrimos en los pequeños, eso quiere decir que el problema educativo se mezcla con el problema social del atrapamiento que están viviendo, porque se quedan en zonas en donde no tienen acceso a educación, en donde no tienen acceso a una vivienda, no tienen acceso a una vida digna, mínima. Entonces, estamos construyendo personas que tienen problemas de relaciones humanas, que van a construir una sociedad enferma. Pero más aún, el problema es que ya el sistema está enfermo. El sistema educativo colapsó porque no es capaz de absorber esta población. De la misma manera que tampoco es capaz de absorber a las personas, los sistemas migratorios no pueden absorber a las personas y entonces han fracasado. Las políticas migratorias han demostrado ser ineficientes y desiguales. Juanita. Gracias. Bueno, yo quiero allí mencionar algo que está relacionado con lo que mencionaba Elías, y es que el desarrollo de habilidades socioemocionales y de competencias para la vida, pues
tiene un lugar muy importante en la escuela, pero no solamente en la escuela como espacio de educación formal, sino en todos los ámbitos de la vida que se pueden convertir en una experiencia de aprendizaje. Entonces, los retos a nivel de educación a los que nos enfrentamos en este momento tienen que ver, uno, con la comprensión de la educación como un factor de protección. Es decir, en estos contextos de emergencias, de movilidad humana forzada, de migración forzada y de conflicto, la educación se convierte en un factor de protección, porque las niñas y los niños pueden tener relaciones de confianza, desarrollar habilidades para la vida, desarrollar competencias como las que mencionaba Elías, de resolución de conflictos, de tener una conciencia crítica de la realidad, de investigar, de explorar el medio, entre otras cosas. Y en el momento en el que las niñas y los niños pues salen de este sistema educativo formal, pues empiezan a perder como la oportunidad de desarrollar estas competencias y habilidades para la vida. Pero sucede que cuando tenemos una respuesta humanitaria, un acompañamiento a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, solemos tener unos primeros sectores de respuesta, ¿no? Que son como salud, albergues, por ejemplo, o temas jurídicos, legales, que por supuesto son estos elementos que salvaguardan la vida de las personas. Y la educación puede quedar en otro plano, pero a veces necesitamos recordar que la educación también salva vidas y que la educación es un factor de protección. Entonces creo que uno de los retos es que todos los actores, público, privado, sociedad civil, iglesia, entendamos eso cada vez más. Por otro lado, tenemos un reto asociado a la calidad, ¿no? A poder que las niñas, niños, adolescentes tengan un acceso a la educación de calidad. Y esto está relacionado también con la inclusión, es decir, que no entren a un servicio educativo así sin más, sino que realmente se puedan tener en cuenta la cultura, las políticas, las prácticas de los diferentes perfiles, es decir, de los profes, de los padres, madres y cuidadores, que todo esto se pueda adaptar a las necesidades de aprendizaje de una persona que ha tenido que emigrar. Y tenemos el reto también de incluir cada vez más a los padres, madres y cuidadores en el proceso educativo de las niñas y niños. Pero esto necesita el acompañamiento en otros ámbitos de la vida, porque por supuesto entendemos que, por ejemplo, una madre, un padre, abuelo, abuela, que está en una situación de supervivencia, necesita unas herramientas psicosociales de protección o de salud, en primer lugar, de recuperación para poder acompañar el proceso educativo. Y en último lugar, pero pues no menos importante, es también pensar en toda la trayectoria educativa. Es decir, hay acciones que se concentran en primaria, en secundaria o pensamos solamente en los adolescentes y jóvenes, pero es muy importante contemplar todo el ciclo de vida y que el acompañamiento lo podamos hacer desde la primera infancia hasta los servicios educativos para la educación para el trabajo, por ejemplo, la educación postsecundaria, porque esto nos va a ayudar a unos procesos posteriores de estabilización y de integración socioeconómica. Entonces diría yo como esos tres elementos: la educación como factor protector, la inclusión y la calidad, y luego pues toda la trayectoria educativa que pueda ser parte del panorama y del análisis que hacemos. Eh, con esto que dice Juanita, yo también una de las cosas que creo que es importante, aparte de promover la inclusión, es la sistematización de las experiencias que ya tenemos. Es un gran reto, porque hay muchas experiencias sueltas, dispersas, que debemos sistematizar. Y luego, vinculado a esto, trabajar en red, que me parece que ya es un reto muchísimo más grande, porque es fundamental para el desarrollo de, digamos, proyectos que sean eficientes y de calidad para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, discúlpame, hay otra cosa que Elías me hace recordar, y es también
la importancia de la incidencia, ¿no? Y de poder trabajar en red, como ya decías, Elías, pero también como a diferentes niveles y entre diferentes sectores, ¿no? Entonces, no como pensar que esto no es un tema solo de los trabajadores humanitarios o no es un Exacto. tema solo de desarrollo o no es un tema solo de construcción de paz, sino que realmente esto merece un diálogo, una coordinación y una destinación de recursos muy intencionada para trabajar con los tomadores de decisiones, ¿no? Ministerios, secretarías, quienes hacen las políticas públicas, por ejemplo, pero por supuesto trabajar también con quienes están allí a nivel local, a nivel barrial, pues trabajando día a día con quienes son como actores de la experiencia educativa, ¿no? Bien sean tutores comunitarios, profes, directivos, entre otros actores. Yo con esto, ¿no? Y haciendo un repaso de esta primera parte en que estamos aquí conversando, en este diálogo, me quedo con esa parte, lo primero que vos señalaste, Juanita, la educación como elemento protector, la educación como elemento integrador y la educación pues como un elemento, ¿no? de acompañamiento, de habilidades para la vida. Y el año pasado, cuando tuve la experiencia de participar en este programa de la ruta educativa, que hacía un mapeo de la realidad educativa de la población que ingresaba por el Darién, sobre todo de habla perdón, de habla español, habla hispana, perdón, que iba desde Panamá hasta México. Nos dábamos cuenta de que, por lo menos en el caso de la población ecuatoriana, esto fue en el mes de marzo, que recién llegaba por el Darién, muchos niños o adolescentes tenían meses o tenían semanas de haber dejado el sistema educativo formal. Cuando lo comparabas con la población migrante venezolana, había población migrante, niños, adolescentes que tenían hasta 2 años de no estar en un sistema educativo formal. Luego me quedo un poco con lo que usted señalaba, señor Elías, que hacíamos la reflexión cuando hicimos la mesa de trabajo nacional con sindicatos de educación. Muchos de los sindicatos de educación señalaban que esto no era un problema de ellos, que el problema de ellos era la enseñanza y la educación en el país, no dar una respuesta al sistema o a la realidad migratoria. Algunos docentes sí decían, bueno, sí, es nuestro papel como educadores acompañar a esta población. Otros decían, es que en este momento tenemos que centrarnos en las problemáticas educativas de nuestro país y no mirar hacia afuera. Pero realmente se necesita hacer una reflexión para poder hacer una verdadera y un verdadero proceso de integración. Aquí en Panamá tenemos que reconocer la realidad que nuestro sistema educativo no es el mejor, sobre todo tanto el público como el privado, ambos tienen muchas falencias, pero al mismo tiempo tenemos una realidad constante y la hemos ido identificando desde Fe y Alegría, que tenemos zonas, sobre todo en áreas periféricas, en Panamá Este, por ejemplo, zonas como Las Garzas, la 24 de diciembre, Mañanitas, por mencionar, donde tenemos cúmulos de población migrante que ha llegado y que está allí y a veces no pueden, llegan durante el año y no pueden ingresar a su hijo de una vez al sistema educativo. Lo tienen que ingresar el siguiente año y luego tienen que presentar una serie de requisitos. Si el padre está en condición irregular, también queda en criterio de la dirección del colegio si recibe o no al estudiante, puesto que a veces por los padres, por estar en esta situación de irregularidad, muchas veces no cuentan con los documentos. O, por ejemplo, veamos el caso de la población venezolana. Nosotros no mantenemos relación diplomáticas con Venezuela y este año muchos niños NNA van a ingresar al sistema o deben ingresar al sistema educativo, pero no tienen cómo comprobar a través de sus documentos legales para el año educativo que van, una partida de nacimiento, porque hay un tema burocrático. Entonces ahí se violenta un derecho. Pero tampoco se ha buscado una manera de dar respuesta desde el gobierno central, desde las autoridades, para esto. Entonces, me quedó muy interesante porque el Papa Francisco lo que no señala, porque él dice, yo no señala como, en su momento, no señala como hay
un desastre, ¿no? Él dice, va a venir un desastre, porque es ciertamente que toda esta población que ha ido quedando rezagada de un sistema educativo formal, de un sistema educativo donde pueda hacerse parte, donde pueda sentirse integrado, acompañado, pues realmente nos están dando. Pero antes de ir a la pausa musical, sí quiero hacerles también un llamado, ¿no? La iglesia cuenta con muchas instituciones de educación. La iglesia tiene tiene un carisma de educar, de enseñar a través de distintas obras, congregaciones religiosas. Entonces también sería replantearnos qué queremos hacer nosotros ante esa realidad. Tenemos la forma de reinventarnos, de asumir un sistema educativo distinto, de asumir esa enseñanza, ¿no? Y esa petición que se nos hacen las obras de misericordia, de enseñar al que no sabe, y que es un reto, ¿no? Yo creo que durante todo este mes de enero el Papa Francisco nos ha ido pidiendo que hagamos esa reflexión de cómo prever y hacerle frente a esa justicia educativa, y sobre todo a mirar a una educación sin barrera. Recordarles que este programa se retransmite todos los jueves a las 8:30 por Radio Hogar, La Voz de la Iglesia, y que estamos aquí gracias a la plataforma de Radio Claret. Vamos a una pequeña pausa musical y al regreso seguimos abordando aquí este tema en Caminos de Encuentro, Diálogo de la Realidad Social. No permitiré que la sensación de sentirme a la deriva me desarme las ganas de vivir, encontrar una salida. Si hice algo mal, lo repararé.
de vuelta aquí en su programa Caminos de Encuentro, diálogo de la realidad social. Y bueno, seguimos abordando esta dinámica, ¿no? La crisis educativa en las personas con desplazamiento, en situación de desplazamiento. Y bien, en la primera parte hemos abordado, ¿no?, una dinámica de hacer un poco la evaluación de nuestro sistema educativo, de nuestra contextualización, de cómo está la dinámica de los sistemas educativos aquí en Panamá, un poco en Latinoamérica, cuáles son los caminos que se tienen que hacer. Y ahora seguimos con la parte del rol de los países receptores en la acogida de migrantes. Cuando los países reciben migrantes asumen una responsabilidad fundamental, que es garantizar que estas personas sean acogidas de manera digna y humana. Esto incluye promover refugio, acceso a servicios básicos y, por supuesto, garantizar el derecho a la educación, puesto que la educación no solo permite a los migrantes integrarse en sus nuevas comunidades, sino que también fortalece la cohesión social y evita que los jóvenes queden atrapados en círculos de exclusión y pobreza. Y bien, de esta dinámica le pregunto cómo ustedes ven en los países receptores, ahorita de población migrante, ven esta dinámica, ¿no?, de este acceso a la educación y a la justicia educativa. Señor Elías. Bueno, yo sigo insistiendo y creo que Juanita en este sentido también compartirá la misma impresión. Yo siento que es un sistema desigual, injusto, excluyente. En el caso concreto de Panamá, la discrecionalidad que se le da a los directores de las escuelas para aceptar o no a los niños desequilibra ese acceso, la posibilidad de acceder a la educación, pero más aún, los sistemas no están diseñados para la educación en movilidad. O sea, estamos funcionando, y yo siempre lo digo, a pesar de que las aulas y las escuelas están diseñadas de otra forma, el esquema mental de la educación sigue siendo lo que Foucault decía, el panóptico, es decir, las paredes alrededor de un patio central en donde se tiene que controlar todo. Entonces somos la versión más sádica del gran hermano, del Big Brother. Entonces yo sigo sintiendo que la educación sigue funcionando de la misma forma que hace 40, 50 años. Entonces yo sigo creyendo y sigo pensando que este modelo de educación es un fracaso. Es un fracaso porque no construye seres humanos, deshumaniza, nos convierte en números, nos convierte en cosas. Y encima de eso, forma parte del sistema de las narrativas en donde los migrantes se convierten en el enemigo al que hay que atacar. Y en el caso concreto, en este caso, son niños, niñas, adolescentes los enemigos. Entonces eso es vergonzoso. Juanita. Sí, yo estoy de acuerdo efectivamente con lo que menciona Elías y también quisiera agregar que hay un gran desafío y es la situación en la que viven cotidianamente las docentes, los docentes y directivos y el personal educativo de esos países receptores, que ya enfrentan múltiples desafíos y a esto se suma la migración. Y allí hay un tema fundamental que se mencionaba antes de la pausa y tiene que ver con las barreras institucionales y todo lo asociado a la regularización migratoria. Infortunadamente tenemos instituciones débiles, ¿no?, sistemas políticos débiles también, y esto implica que en muchas ocasiones tenemos barreras de acceso a la información incluso. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ocurre que si bien las niñas, niños y adolescentes tienen acceso está por decreto o por ley que las niñas, niños, independientemente de su nacionalidad, pueden acceder a un cupo escolar en la educación pública colombiana, ocurre que desde
el vigilante, por ejemplo, la persona que está de seguridad, la primera cara de la institución educativa, del plantel físico, ya tiene una desinformación, entonces informa mal a las familias, por ejemplo. Entonces creo que estas brechas de comunicación entre las instituciones del Estado y los colegios o el plantel educativo, pues ya de entrada hace que se vulnere ese derecho a la educación. Es decir, puede ser que aun cuando no hayan políticas tan restrictivas, aun cuando hayan estatutos, decretos, estrategias para poder incluir a la población migrante que tenga un estatus migratorio irregular, pues esto no necesariamente es garantía de que eso sí se pueda operativizar en la realidad. Y luego, pues claro, como ustedes mencionaban, eso también depende de cada uno de los países, ¿no? Pero en términos generales, este tema burocrático institucional, pues sí es algo que no podemos perder de vista. Y también el factor social, comunitario, que para nadie es un secreto que estos ejercicios de acogida, de empatía, de reconocer, ¿no? También desde una perspectiva de reconciliación, la importancia de caminar juntos, pues es un reto, ¿no? Entonces, no es solamente el tema del acceso, sino también la permanencia. Los países receptores tienen la responsabilidad de garantizar no solamente el acceso a la educación, sino la permanencia. Muchas niñas y niños logran entrar a la institución educativa, pero los índices de deserción escolar son muy altos. ¿Por qué? Porque los docentes no tienen unas prácticas educativas que incluyan esta multiculturalidad, que reconozcan que la persona dejó de estar en el sistema educativo durante un tiempo, como mencionabas antes de la pausa. Y esto pues nos hace reconocer también como la importancia de tener otras estrategias de educación flexible, por ejemplo, las niñas y niños que están en extraedad y bueno, como un sinnúmero de necesidades que identificamos a nivel de la práctica educativa. Y en este sentido pues también que sí es cierto, y con esto cierro, que hay muchas experiencias que mencionaba también Elías que tienen lugar en los territorios a nivel de educación no formal, por ejemplo, o pequeñas prácticas que se han venido transformando en los docentes para poder incluir a las niñas y los niños y prevenir la deserción escolar, pero que infortunadamente no están lo suficientemente sistematizadas y pues como institucionalizadas también, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en definitiva la responsabilidad de los países receptores pues es inmensa, pero aún, si bien hay algunos esfuerzos, creo que todavía nos queda un camino muy largo por recorrer. A mí con esta que está diciendo Juanita, me parece interesante traer a mención un artículo que leí hace unos días que se llama Zygmunt Bauman, Globalization, Culture and Education, a Matter of Inequality, que es bastante interesante, en donde él plantea, fíjate, que esto que decía Juanita, la comunicación no significa proximidad. Y una de las cosas que está pasando fundamentalmente es que el sistema educativo está formando parte de lo que algunos llaman la estrategia del miedo. Los maestros, desafortunadamente, como ella bien lo mencionaba, no hay una formación para este tipo de interculturalidad en la que se ven imbuidos de repente, y entonces funcionan con mucha información que no informa y con mucha comunicación que nos incomunica. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que al final funcionamos con fake news y con la información que nos dan los medios de manera distorsionada. Entonces, por eso es importante estos espacios que estamos creando para poder desmantelar o desarticular un sistema que nos está enseñando que la mentira es verdad y que el enemigo es la persona que está próxima a mí, es generar un miedo a la otra persona. Y lo que yo te decía un poco fuera de audio es
el otro se convierte en una cosa, y al convertirse en una cosa, el victimizarlo es muy fácil y además se naturaliza, es lo correcto, es lo bueno. Y el Papa nos dice a nosotros que tenemos que integrarlos, aproximarnos a ellos, promoverlos e integrarlos, acogerles. Y los obispos en noviembre, diciembre nos estaban diciendo, hay que acercarse, hay que aproximarse, hay que verlos y hay que cuidarlos. Y nuestros sistemas no están diseñados para eso. Y en esta dinámica, ¿no? De ir haciendo esta parte reflexiva con esta temática, ¿no? De la realidad, ¿no? De esos países que son países receptores, países donde llegan los migrantes, todo el tema, ¿no? de la educación. Pero pudiéramos ver o pudiéramos resaltar algunas estrategias que sean así como innovadoras o que vayan y marcando. Y no solamente porque lo hemos enfocado casi la mayor parte del conversatorio a insertarse en el sistema educativo formal, a la educación formal, por decirlo así. Pero también, creo que Juanita lo mencionó, hay una serie también de nociones de formación informal que también son parte de la respuesta, ¿no? Y que a veces las mismas comunidades receptoras lo dan y lo inician espontáneamente, ¿no? Para dar una respuesta en medio de tanta, vamos a decir, en medio de tanto caos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, Alberto y Juanita, que Juanita compartiera con nosotros la experiencia que tiene el GRS en fronteras. Su experiencia educativa en esos bordes fronterizos es bien interesante. A mí me gustaría que lo compartiera. Nosotros tenemos la experiencia de Tejiendo Amaneceres, que es un proyecto distinto, que no es en frontera, sino con gente que ha atravesado las fronteras y que está establecida en los asentamientos de retención, que son las ciudades en donde ellos han decidido quedarse o en donde han tenido que quedarse. Son dos proyectos que son distintos con una población que es bastante similar. Me gustaría escucharlo porque... Gracias, muchísimas gracias. Bueno, nosotros desde el Servicio Jesuita Refugiados tenemos una apuesta de generar y propiciar comunidades educativas seguras, espacios de aprendizaje seguros, y esto también pensando en la prevención de las violencias, ¿no? que emergen en el marco de estas crisis humanitarias. Entonces, en efecto, hemos venido acompañando experiencias tanto en educación formal como en educación no formal. Puedo compartirles, por ejemplo, una experiencia que tuvimos en la frontera Colombia-Venezuela, en el departamento de Arauca, Colombia, y el estado de Apure, Venezuela. Allí, pues, hemos tenido la participación de cientos de niñas y niños que están desescolarizados y que pues están en este constante tránsito entre Colombia y Venezuela. Y lo que hemos hecho es trabajar de la mano con las comunidades, con los padres, madres y cuidadores, para poder generar estas experiencias educativas en el barrio, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, las digamos, cualquier espacio puede ser una oportunidad de aprendizaje para las niñas y los niños, ¿no? Y esto es algo muy importante en la educación en emergencias. Entonces, allí lo que hemos hecho es que hay una carpa que salió de una experiencia de respuesta humanitaria, y como allí la oferta educativa pues no es lo suficientemente sólida, entonces la comunidad ha tomado la iniciativa de generar allí pues un espacio de educación en emergencias, ¿no? Entonces las líderes comunitarias son las mismas personas que acompañan a las niñas y niños en su formación en lectoescritura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, y lo que nosotros hemos hecho es acompañar a los maestros en la generación de capacidades y compartiendo herramientas pedagógicas
para que se pueda trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y esto es muy interesante pues en las zonas fronterizas porque nos hemos encontrado con unas experiencias maravillosas en las que las personas durante el proceso van reconociendo esas oportunidades de trabajo en red y de reconstrucción del proyecto de vida comunitario con personas de distintas nacionalidades, de distintas procedencias, pero que tienen sueños. Y justo en esta experiencia de Arauca, tuvimos la Escuela de Ciudadanía Transfronteriza también, donde participaron personas de diferentes municipios del departamento de Arauca, pero que también llegaron del estado de Apure en Venezuela, y fue una experiencia en la que se encontraron referentes comunitarios, docentes, niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, y tuvimos un proceso de educación no formal frente a los derechos humanos, al proyecto de vida, a la territorialidad, a la incidencia, y fue un ejercicio de ir construyendo esas redes de apoyo también, y de reconocer que en esa base comunitaria podemos generar las experiencias educativas y la incidencia también para que luego puedan acceder al sistema educativo formal. Entonces, bueno, pues experiencias hay muchísimas, pero creo que al final como la esencia de eso es poder hacer a la comunidad partícipe y que esas experiencias educativas reconozcan de entrada cuáles son las necesidades de aprendizaje, teniendo en cuenta pues todo digamos, el contexto de emergencia o la experiencia de migración que hayan tenido las familias. Don Elías. Bueno, para nosotros casi es paradigmático un poco lo que dice Juanita, porque para nosotros también es trabajar precisamente con poblaciones que son muy vulnerables, muy frágiles, pero también Tejiendo Amaneceres, que es el proyecto que hemos iniciado desde hace 2 años, tiene como meta el integrar no solo a los niños, sino a los niños y sus familias. ¿Integrar quiénes? A familias panameñas y familias migrantes que viven en una misma comunidad de vulnerabilidad. Y entonces eso nos hace que el modelo que nosotros intentamos plantear sea un modelo pensado en familia, porque iniciamos dándole formación a los padres y se nos aparecieron los niños. Y ahora que tenemos los niños, niñas y adolescentes, nos empiezan a aparecer también los niños de primera infancia. Entonces tenemos que ir pensando que ese proyecto tiene que irse expandiendo de alguna manera. Luego está el carácter lúdico. El carácter lúdico que no lo veo yo como una cosa complementaria, distractiva, sino por el contrario, estructuralmente medular, es la formación completa. Y no se habla de juegos, sino de formación cultural básica, que debe ser el elemento integrador. Y luego la idea de un aula sin fronteras, que a mí me parece que es lo que de alguna manera coincidimos con el servicio jesuita para refugiados, que es el conocimiento no se fundamenta en el aula de clases, sino en la cotidianidad, y por ello debe ser un modelo de integración, y no pensar solamente en los menores migrantes, también hay que hacerlo con los niños, niñas y adolescentes con los que intercambian en las comunidades de acogida, y esto es fundamental. Y yo quisiera terminar para cerrar esta partecita, decir que el Papa insiste en que el desastre de la educación lo hemos creado nosotros los seres humanos, por eso es un desastre, y por eso es una catástrofe que hemos creado nosotros. Y estos procesos, tanto el del servicio jesuita como el de Fe y Alegría, nacen en las periferias, en unos extremos que no están vinculados a los centros de poder. Y entonces nacen como procesos transformadores, pero también transformados en sí mismos, porque se tienen que adaptar a las realidades de la cotidianidad que vive la población, en una informalidad que se trata de formalizar, y se compromete con el pueblo. Pero sobre todas las cosas, algo que dice el Papa, que hay que ser esperanza, la educación debe ser esperanza,
Nosotros tenemos que hacer de la educación el evangelio en un mundo de malas noticias, tenemos que ser buenas noticias, tenemos que ser capaces de que la gente vea en nosotros la esperanza. Y es lo que yo siempre le insisto a veces al equipo de trabajo nuestro. ¿Qué de Cristo vemos en ellos y qué de Cristo deben ver ellos en nosotros para que podamos hacer y construir un mundo mejor? Un mundo en donde todos podamos amar y, como digo yo siempre, parafraseando a San Ignacio de Loyola, en todo amar y educar. Bueno, ha sido interesante en este espacio que hemos ido teniendo, ¿no?, el día de hoy, sobre todo centrándonos en este primer foro radial en esto, la emergencia educativa, sobre todo la emergencia educativa en las personas con desplazamiento, también que es parte de nuestra identidad medular como Fe y Alegría. Somos un movimiento de educación popular, hacemos distintos procesos de educación, tanto formal como no informal. De hecho, este programa nace como este proceso, ¿no? Este proceso de formación de educación no formal para seguir incentivando a través de la radio digital y la radio tradicional, análisis de la realidad para los agentes de pastoral que nos escuchan y comparten con nosotros a través de esta plataforma y también a través de la emisora Radio Hogar. Y antes de finalizar, me gustaría que nos pudieran compartir un último mensaje, que nos pudiera, ¿no?, esa forma de incentivar, de no perder la esperanza. Estamos en el año del jubileo de la esperanza. Dice que no debemos perder la esperanza, pero sobre todo algo muy central, y me quedo con esa catequesis del Papa del día domingo: para no perder la esperanza también tenemos que actuar, porque no solamente es quedarnos y decir no la vamos a perder, pero tenemos que actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O hacia dónde tenemos que encaminarnos para hacerle frente a esta crisis educativa? Bueno, yo creo que hay que recordar lo que decía el padre Cristóbal Fones, de jesuita, que es el encargado de la Red Mundial de Oración del Papa. Para todos aquellos que les gusta rezar mucho y que están muy pendientes del jubileo, les recuerdo algo muy importante. Si ustedes quieren acceder a las indulgencias del jubileo, tendrán que rezar mucho y rezar muchísimo para que la educación le llegue a todos estos niños, a todos esos pequeños, a todas esas niñas, niños y adolescentes que a veces hemos construido como monstruos, que nos vienen a quitar espacios, que nos vienen a quitar la comida, que nos vienen a quitar el techo, que vienen a quitar los espacios para la educación de nuestros hijos. Por esos niños, el Papa dice: oremos. Oremos para que seamos una iglesia en salida, no una iglesia en torno al altar, sino una iglesia que transforma el altar en una plataforma de lucha y de conversión, de metanoia total hacia un mundo mejor. Ese mundo mejor que todos ustedes y yo le llamamos reino de Dios. Juanita. Bueno, yo por supuesto me acojo a las palabras que dice Elías y agregaría que podamos recordar que la educación también salva vidas, que la educación protege, que todas las niñas y niños y todas las personas tenemos derecho a una educación de calidad, y que la educación además es un derecho llave, es un derecho habilitante de otros derechos. Y por último, recordar que las niñas y niños tienen múltiples oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando no esté garantizado el acceso a la educación, que podamos sumar todos los esfuerzos para que en la calle, en el barrio, en la respuesta humanitaria a nivel de salud, en la iglesia, en el lugar en el que esté, podamos disponer e intencionar experiencias de aprendizaje para las niñas y niños, para que puedan desarrollarse físicamente, emocionalmente, cognitivamente, y así hacer parte pues de esa sociedad a la que sea que estén llegando, y estas relaciones humanas y sociales que estemos construyendo. Y por supuesto mantener esa llama, esa esperanza desde
la humanidad, ¿no? Desde las oportunidades y reconocer siempre esos sueños de las niñas, niños y familias y escucharles, eso siempre pues nos motiva a todas y a todos a seguir caminando juntos para promover el derecho a la educación. Y bueno, un gusto poder compartir con ustedes. Aquí tenemos algunos mensajes en la plataforma de YouTube, desde la comunicación de la Red Jesuita para Migrantes. Buenas tardes, un saludo desde Colombia. También Mercha Valencia, que es sintonía de parte del equipo de Fe y Alegría Panamá. Katia Díaz, en sintonía, parte del equipo de Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de Panamá. Dice que esto es un tema necesario de abordar. José Luis Flores, en sintonía con las realidades de las comunidades. Itay Hidalgo, que es bueno conocer que se hace un trabajo por los niños y niñas y adolescentes y así se pueda replicar en otros lugares, no solo ver lo que nos hace falta, sino ver lo bueno que se está haciendo. Y bueno, agradecerle, ¿no?, a todos los que nos sintonizan, a los que van a sintonizar este programa a través de Radio Hogar, a los que han sintonizado a través de aquí de la plataforma de Radio Claret. También agradecerle a Juanita, al señor Elías por acompañarnos a tener esta primera reflexión del año en este programa Caminos de Encuentro. Y bueno, sigamos con esta invitación a seguir dialogando, a participar, a hacer vida al Evangelio en nuestras comunidades. Nos volvemos a ver dentro de 15 días y el día jueves a las 8:30 de la noche pueden volver a sintonizar la retransmisión de este foro en Radio Hogar. ¿Sí? Sí, solamente una cuestión antes de terminar, Alberto, perdona, pero a mí me gustaría motivar a la gente. ¿Qué podemos hacer? Nos pueden ayudar a seguir haciendo el milagro de transformar la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Ustedes pueden colaborar con un lápiz, un cuaderno, una mochila. Estamos en Fe y Alegría, 66074757 y nos pueden contactar y nos pueden ayudar. Gracias. También nos pueden buscar en las redes sociales, Fe y Alegría Panamá, o venir aquí al santuario y preguntarle a los compañeros de Radio Claret, que ellos con gusto nos van a poner en comunicación. Bueno, que tengan una excelente tarde. Nos vemos dentro de 15 días en la segunda emisión de este programa Caminos de Encuentro, Diálogo de la Realidad Social. Gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.